¿Alguna vez has visto a estos animales y te has preguntado, pues, qué onda con ellos, de dónde vienen, cuál es su historia? Pues yo tampoco lo había hecho, hasta que me empecé a informar un poco y entonces ya no pude parar. Y aquí estoy para contarte. Estos son bisontes, bisonte americano, la especie es bison. Hay 2 subespecies en el continente americano. Y lo interesante de ellos es que antes los había por montones. Se cree que anteriormente, en el siglo XV, habían alrededor de 60 millones de bisontes en el continente. ¿Qué sucedió? Pues bueno, llegaron los colonizadores europeos, tuvieron hijos, y la descendencia de los colonizadores europeos empezaron a cazar a los bisontes de manera desmedida, como es habitual en los seres humanos. Entonces, pues sus poblaciones empezaron a decrecer, y entonces, para finales de 1800, habían alrededor de 300 bisontes. Si tú sabes un poco de diversidad genética y de su importancia, te darás cuenta que para que hoy en día haya 500,000 bisontes en vida silvestre que desciendan de alrededor de 100 bisontes, pues eso quiere decir que su diversidad genética ahí tuvo un proceso medio raro. Este proceso se llama cuello de botella. Es cuando la diversidad genética de una especie se ve reducida a números muy pequeñitos. Y de esos números muy pequeñitos se vuelve a diversificar o la especie muere. Ustedes tendrán que entender que la diversidad genética de una especie es fundamental para que ésta sobreviva a largo plazo, ya que una gran diversidad genética los hace adaptables a nuevos cambios ambientales, a nuevas especies, patógenos, etc. Entonces, si toda una población es muy homogénea a nivel genético, eso los hace susceptibles a procesos de extinción masiva. Aquí es cuando la mano del ser humano vuelve a agarrar a los bisontes, ya los casi extingue, ya los utiliza para ganado. ¿Qué siguió? Bueno, el ser humano entonces tuvo muchos esfuerzos para conservar esta especie y, como mencionaba, hoy en día hay 500,000 de estos animales en vida silvestre. Pero ya no es tiempo de enfocarnos nada más en los números, tenemos que enfocarnos en la calidad de estos bisontes. Si bien alrededor de 100 bisontes, según algunos estudios muchos menos de 100 bisontes, fueron los que dieron a los bisontes que tenemos hoy en día, también hubo mucha hibridación con ganado, con vacas. Son muy cercanos, son de la misma familia. Entonces, ¿cómo sabemos qué porcentaje de estos bisontes realmente es bisonte? ¿Cuántos de estos bisontes son qué tan parecidos el uno al otro y cómo podemos hacerle para que esta diversidad siga creciendo? Aquí es donde entra la genética, los estudios moleculares. Necesitamos, primero que nada, pues saber qué tiene cada quien. Entonces, vamos a agarrar una población. Una población es un grupo de animales de la misma especie y vamos a tomar muestras de todos los animales o de la gran mayoría de los animales que estén dentro de esa población. ¿Dónde se encuentra el DNA? Primero, esas muestras tienen que ser o de sangre o de tejidos. Los tejidos pueden ser carne, pueden ser piel, pueden ser pelo. Generalmente para bisontes se ocupa sangre. Y muy probablemente, si queremos hacer un estudio de calidad, podremos compararlo con varias poblaciones. Entonces tomamos muestras de varias poblaciones. Entonces, ya tengo la sangre del bisonte. ¿Qué tiene la sangre? Muchas cosas. Tiene células, tiene proteínas, tiene cosas, entre las cuales pueden también haber muchos contaminantes o minerales, etc. Entonces, primero se tiene que purificar para que yo nada más en mi botecito tenga puro DNA. Así se utiliza un método de purificación de DNA. Se puede utilizar un kit, uno de los más utilizados es el kit DNeasy, y una vez que ya se tiene en tu botecito la pura muestra de DNA, entonces se puede mandar a hacer una PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una proteína que te va a amplificar ciertas secuencias de DNA, pero pues nosotros no queremos todo el material genético amplificado porque son muchas cosas que se tendrían que analizar para poder hacer un estudio completo. Nosotros ya sabemos exactamente qué genes nos pueden marcar una posible diversidad genética. Estos son genes que, si bien son permanentes, todos los individuos de una especie la van a tener, son
muy variables, tienen muchas variaciones y esas variaciones se le llaman polimorfismos. De entre los más utilizados en bisonte son microsatélites, que son partes de los cromosomas, que estás viendo en pantalla, así se llaman, ese es el nombre del gen que vamos a utilizar. Y para que la polimerasa pueda decir, yo me voy a unir a esta parte del DNA y voy a amplificar nada más esta parte, necesitamos este primer de inicio, así se llama, es donde te vas a decir a partir de aquí, y un primer reverso, que es donde te va a decir hasta aquí llegaste, aparte de un grupo fluorescente que nos va a indicar que pues nuestra secuenciación fue exitosa una vez que la analicemos en una electroforesis. Estas PCRs funcionan en un termociclador, se le llama termo de temperatura, ciclador, ¿a qué le suena? Ciclos. El ciclado va a ser como sigue. El primer ciclo va a ser de 1 minuto a 94 grados centígrados. Esto va a ser para que nuestra cadena se parta en dos y entonces la polimerasa pueda hacer una doble cadena. Después van a haber 3 ciclos igualitos. Primero 30 segundos a 94 grados centígrados, 20 segundos a 54 grados centígrados y 5 segundos a 72 grados centígrados. Luego van a haber 33 ciclos como sigue. 15 segundos a 94 grados centígrados, 20 segundos a 54 grados centígrados y 1 segundo a 72 grados centígrados. Esto es para que la polimerasa se una, amplifique y se separe la cadena. Se una, amplifique y se separe la cadena. Así. Y vamos a utilizar una PCR, no solo una simple PCR de un solo gen, sino vamos a utilizar una PCR multiplex en la que vamos a utilizar todos los genes que yo les acabo de mencionar. Ustedes podrán pensar que pues ya tengo mi tubito de la PCR y ya sé qué hay ahí. Pues no sabemos qué hay ahí, entonces tenemos que mandar a secuenciar esas cadenitas. Porque pues todo lo que pasó fue a nivel moléculas. Nosotros no sabemos realmente quién está ahí ni en qué cantidades. Entonces nos van a decir la secuencia de adeninas, timinas, guaninas y citosinas que hay en cada gen. Y así podemos comparar. Ahora sí, hacemos el estudio de qué tiene cada quien y cuál es la diversidad de cada quien. Para eso, vamos a primero hacer un análisis de variabilidad con un modelo que se utiliza en genética de poblaciones que se llama modelo de equilibrio Hardy-Weinberg. No me voy a meter en eso, solo tienen que saber qué quiere decir, qué tan igual es la población, cuál es la variabilidad de estos organismos, variabilidad genética. Y después se ocupa un software bien interesante. Este software se llama Vortex. Y este Vortex nos va a permitir poner todos nuestros datos de nuestras variabilidades, de nuestras secuencias. Y además nos va a poder permitir poner datos sobre la dinámica poblacional de los bisontes. Esta dinámica es la tasa de reproducción, qué tanto se reproducen, cuántas veces al año, la tasa de mortandad, cuántos migran de esa población, cuántos se salen de esta población y cuántos bisontes podrían entrar a esta población. Todo eso se puede meter en este software y nos va a dar un modelo que nos va a decir exactamente cómo va a lucir nuestra población o nuestra diversidad genética de nuestra población de aquí a 200 años, de aquí a 500 años. Es fabuloso y eso nos permite entonces tomar decisiones informadas sobre el manejo de nuestros bisontes. Una vez que sepamos todo esto, es entonces que podemos decir, pues si yo manejo de esta manera, mi genética poblacional, mi diversidad genética puede lucir de esta manera a futuro. Y entonces podemos ir sabiendo cómo reproducimos estos bisontes, qué poblaciones intercambiamos para que pues haya más variabilidad, qué poblaciones ya son muy iguales, entonces no valdría la pena juntarlas o intercambiar individuos entre ellas, etc. Y así es como el ser humano puede entonces tomar lo que destruyó y volverlo a componer. La historia del bisonte es una historia complicada que involucra una gran masacre, un cuello de botella, hibridación, involucra también recuperación, reinserción, reintroducción a la vida silvestre. Son muchas cosas que los bisontes han pasado para poder recuperar a los bisontes que nosotros casi extinguimos. Y pues ahora nos toca asegurar que vayan a poder sobrevivir a cualquier cambio que ellos puedan enfrentar, cualquier cambio de cualquier manera, si
si llega una plaga, si llega un patógeno, si llega el cambio climático, que se puedan adaptar a estas condiciones. Y por esto es que se hacen todas estas cosas en el laboratorio. Se hace un muestreo, se hace una purificación, se hace una PCR, se hace una secuenciación, se hace un análisis estadístico y se hace un análisis en software. Y así es como entonces se pueden crear los planes de manejo y llevar a cabo un manejo integral de nuestros bisontes. Espero que hayas entendido, que yo me dé a entender. Espero que te hayas enamorado un poquito más de los bisontes de lo que estabas antes, aunque eso sea de 0 a un poquito. Y pues gracias. Paz.